Ángel Svoboda, uno de los autores de cómics alicantinos de mayor proyección, hoy nos cuenta su trayectoria en la comarca alternativa. Bueno, la verdad es que yo empecé un poco como todos en la época, aparte de leer cómics desde pequeñito, no recuerdo mi vida sin los cómics. Empecé en la época del instituto, cuando todavía existía el BUP, colaborando en un fanzine que llevaban los Gallego Bros, que son los autores de una serie de dibujos que se llama Shuriken School. Se ha emitido en algunos canales de dibujos animados. Ellos tenían un fanzine que se llamaba Zoom y yo empecé colaborando ahí con historietas en blanco y negro, historias cortas de 2-4 páginas, ninguna de un personaje fijo, cada vez era una diferente, y a partir de ahí luego ya tuve un pequeño parón en cuanto entré en la escuela de arte, y luego ya de manera intermitente he ido colaborando en diferentes revistas y fanzines. Ciudad Paranoia fue un proyecto que se nos ocurrió a mi amigo Roberto Corella y a mí. Trabajábamos juntos en mi primera agencia de publicidad donde yo trabajé, que lo que me da de comer más o menos es una agencia de publicidad que tengo aquí en Alicante, una pequeña agencia de publicidad. Y en mi primer puesto de trabajo conocí a Roberto y hicimos buenas amigas y bueno, a él le gustaba escribir, a mí dibujar, y pensamos en hacer algo propio. Y se nos ocurrió hacer un fanzine como no se hubiera hecho hasta ahora. Todos eran fotocopiados en blanco y negro y pensamos a ver si había alguna manera de sacar uno a color. Creamos unos personajes y buscamos colaboradores y lo financiamos, la mitad con anuncios que aparecían en el propio fanzine y la otra mitad del dinero para imprimir lo puso Ateneo. Bueno, supongo que toda la gente de mi generación y un poco antes, un poco después, que hemos crecido con los cómics, de alguna manera queríamos emular o parecernos a nuestros héroes de dibujantes y guionistas, ¿no? Entonces, la manera más fácil, antes que llegar a una editorial o a un editor, es autoeditarte tú y hacer algo aunque sea en plan casero con fotocopias, ¿no? Y creo que hubo una cantera importante en esa época de gente que quería hacer eso y empezó con los fanzines de la manera más cercana que tenía. Bueno, en realidad, un buen día estaba yo en la oficina trabajando y tal, y recibo una llamada de Jordi Coll, que junto con Michael coordinaban una revista que se llama Mr. K, que pertenecía a Ediciones el Jueves. Lamentablemente ya desaparecido, pero en aquella época yo recibí la llamada y conocían Mis Secretos Arcanos por un flyer que yo había distribuido por Barcelona, que es este de aquí. Y bueno, llegó a manos de Jordi Coll y en ese momento necesitaban dibujantes para la revista, que llevaba ya unos meses o incluso más de un año ya, creo que llevaba publicándose. Casualmente yo la compraba y me gustaba porque era una revista de las que ya no hay hoy en día, ¿no? Un poco heredera de la época de Bruguera, digamos, pero un poco actualizado y dirigida así para el público infantil. Bueno, me llamaron y me dijeron si quería colaborar porque estaban buscando dibujantes. Yo les dije, bueno, me lo tengo que pensar y tal. Lógicamente acepté y creé un personaje que se llama Malacara Jack, que es un bandido del oeste que es más tonto que su caballo. Y fue una época muy buena, estuve colaborando durante 7 números hasta que desgraciadamente tuvieron que cancelar la revista. Recientemente lo he redescubierto al personaje, digamos que lo he resucitado en modo de webcomic y he cambiado el formato, ahora es una tira cómica. Al principio, cuando creé Secretos Arcanos, y la primera plataforma en la que decidí moverlo fue una web que, bueno, a diferencia de hoy en día que todo el mundo tiene o maneja WordPress, yo hice una web así en plan a mano con un editor de HTML casero y en ella iba subiendo los cómics, y la manera que se me ocurrió de moverlo y de promocionarlo es hacer un flyer, que es el que he enseñado antes y que vuelvo a enseñar. Y este flyer lo que hice fue distribuirlo conforme pude, en las librerías que yo conocía de cómics, e incluso en amigos que tengo en Madrid y en Barcelona les envié unos cuantos para que ellos mismos me lo movieran por allí. Y afortunadamente pues uno cayó en manos de Jordi Coll y a partir de ahí todo es historia.
Pues el proyecto estuvo un tiempo parado, Secretos Arcanos, porque, bueno, medio parado de manera intermitente, con una intermitencia, un espacio muy grande entre una publicación y otra en la web, debido a que el trabajo me absorbía bastante. Entonces hubo un momento en que ya dije, esto no puede ser, no puedo parar, tengo que darle continuidad. Y justo cuando se canceló Mr. K, iba a revivir lo que es Amaníaco, cuyo editor es Jordi Cole, que como he comentado antes, trabajaba en el Jueves, y me comentó si quería publicar ahí sus Secretos Arcanos, y me pareció una buena manera de que se diera a conocer ya el trabajo al público en general, y también de darle una continuidad obligándome a dibujar pues de una manera periódica. Cada 3 meses que sale la revista tenía que hacer páginas. Y a partir de ahí, una vez ya empecé a publicar, surgió en mí la necesidad de ampliar no hacer historias cortas solamente. Yo, todo aquello que yo leo y que veo, tanto de cine como libros como cómics, me pedía hacer una historia más larga, y además el universo que había creado me parecía que daba mucho de sí como para que se quedara solo en historias cortas autoconclusivas, ¿no? Y a partir de ahí decidí volcarme en el proyecto para tratar de publicar un álbum. Es este que tenéis aquí, que me ha traído un duende. Está inspirado en la obra de Lovecraft principalmente, que es un escritor de lo que se conoce como horror cósmico, y todas sus criaturas aparecen por aquí en medio, la mayoría de ellas. Y bueno, la cosa es que primero me fui para Barcelona al Salón del Cómic y me hice este dossier, en el que se explica básicamente en qué consiste el proyecto. Hay una sinopsis, habla de las influencias, habla de todos los personajes, hay algunas páginas incluso acabadas en tinta, en color, para que el editor tuviera muy claro de qué iba, y lo que yo quería es que el editor viera que yo tengo las cosas claras y que el proyecto está muy cerrado y muy claro, ¿no? Y la cosa me salió bien. Una de las cosas que más me llamó la atención en tomar a Lovecraft como referente fue el hecho de que la mayoría de cómics que yo he visto publicados, bueno, la mayoría no, todos los que yo había visto publicados hasta ahora, son de terror muy serios y para adultos. Pensé que era una buena manera de... ¿Por qué no acercar al público infantil, juvenil, a este escritor, dándole una vuelta de tuerca, ¿no? Y añadiéndole otra serie de influencias, ¿no? Me pareció que podía tener gancho el hecho de que Lovecraft tiene muchos seguidores, sobre todo a nivel de culto, y me pareció que había un hueco ahí para mí tratando a Lovecraft con un punto más de humor, ¿no? Ahora ya se me han adelantado algunos, han publicado antes que yo. Tenemos al joven Lovecraft y a la cripta del horror innombrable, que sí que son tiras cómicas, pero hasta la fecha que yo conozca no ha habido ningún álbum de humor inspirado en Lovecraft. Sí puede haber alguna pincelada en algún determinado cómic, pero no había nada por el estilo. Pensé que era una buena oportunidad. La mayoría de los fans que tengo del álbum son niños, y de hecho tengo anécdotas muy, muy bonitas para todo autor, como el hecho de saber que hay niños que llegan a dormir con el cómic, niños que los han leído un montón de veces, que les encanta, que me piden que se los dedique, gente que ni siquiera conozco, y tengo una anécdota del Salón del Cómic del año pasado de Barcelona, en el que un niño se me acercó con cara de agobiado. No sabía que firmabas, y tengo el cómic, me encanta, pero no me lo he podido traer, ¿me puedes hacer un dibujo? Y claro, no me pude negar. Bueno, no me puedo quejar con cómo ha ido Secretos Arcanos. No es que sea yo el mayor superventas de España, ni mucho menos, pero lo cierto es que sí que ha tenido bastante acogida, y de hecho ahora mismo acaba de publicarse en Estados Unidos. Se ha dividido, Amigo Comics me ofreció publicarlo en formato de 3 comic books. Se dividió la historia en 3, para la que tuve que hacer portadas alternativas para el número 2 y 3, y además tuve que hacer páginas para poder enlazar allí por donde habíamos cortado la historia, ¿no? Aquí tengo el número 1, para el que utilizamos la portada de la edición española, y bueno, la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Pues este mes la verdad es que hay bastantes cosas que yo recomendaría, pero creo que me voy a quedar con
Beowulf de Santiago García y David Rubin, que conozco sobre todo por internet, sé todo el trabajo que ha llevado, que es un proyecto que anteriormente se iba a ocupar otro dibujante, Javier Olivares, un gran ilustrador, y tengo información de que ha sido un trabajo duro y en el que tanto el guionista como el dibujante se han esforzado mucho para hacer una buena obra, y creo que es una buena recomendación. Niños, si habéis sido buenos, pedirle a Papá Noel y a los Reyes Magos que este año os traigan por Navidad Secretos Arcanos. Es un cómic que os va a quedar en vuestra retina para siempre. Un saludo desde los más allá Lovecraftiano para la Comarca Alternativa.